Ágora de Azuero, su programa de esta noche sobre las temáticas que atañen a la península, las provincias de Herrera y Los Santos y la parte sur de la provincia de Veraguas. Como es habitual ya a lo largo de más de un año, seguimos trabajando temáticas que puedan ser de su interés. En esta ocasión, nuestro tema 66, los hermanos cristianos en la Villa de los Santos. Un tópico que a lo mejor es un poco desconocido para algunas personas, sobre todo a gente más joven, que a veces no tienen la información suficiente sobre acontecimientos históricos importantes. Vamos a ver qué es esto de los hermanos cristianos en la Villa de los Santos, que están vinculados con el tema educativo, fundamentalmente. La educación, entonces, en la República de Panamá, debemos comenzar eh, conversando sobre esto, sobre esa educación nuestra panameña que siempre estuvo atrasada. Tuvimos mucho tiempo en una especie de oscurantismo a nivel educativo, mientras otros países de América Latina avanzaban a nivel de escuela primaria, a nivel de universidades. Nosotros nos rezagamos bastante y eso fue una característica de América Latina, pero en Panamá se mantuvo esto por muchos siglos, 16, 17, 18, 19 y aún a principios del siglo XX. Un periodo de la colonia, lo que habían eran los curas doctrineros, pero estaban más vinculados a la enseñanza eh, de la religión católica, y la escuela va a estar dominada por el catolicismo durante todos esos siglos. Igual va a suceder con la universidad, cuando vamos a tener universidad en Panamá por vez primera, 1749, la Universidad Javeriana de Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, que duró 18 años, pues tuvimos un apagón a nivel de educación superior. La escuela primaria estaba en pañales, los grupos que tenían algún tipo de poder económico era lo que podían estudiar, y era realmente un privilegio saber leer y escribir, manejar la matemática y muchas cosas en este país por muchos siglos. Para resumirlo, pues vivíamos en un enorme océano de analfabetismo. Esa es la verdad. Y la educación de esos periodos eran de grupos pudientes, la gente que podía viajar a Bogotá, que podía ir a Lima, otros que más recursos que podían ir a Europa a estudiar, por ejemplo. Toda esa serie de cosas hay que tenerla presente para un poco comprender la presencia de los hermanos cristianos en esta parte de la República de Panamá, eh, para poder valorar la educación en la península. Esto es muy importante, esa educación peninsular que fue tan significativa por mucho tiempo. Eh, si entramos, por ejemplo, para acercarnos más a los hermanos cristianos que son de inicio del siglo XX, hablemos un poco rápidamente eh, como una puerta de entrada a la temática de lo que era la educación en el siglo XIX, más próximo todavía. Hubieron algunos cursos en Azuero de artesanías, por ejemplo. Hemos encontrado detalles sobre sombrería, cursos para enseñar a hacer sombrero, eh, la educación dirigida sobre todo a los hombres, en menor grado a las mujeres. Eso fue en el siglo XIX, y esto realmente no vino a cambiar sino cuando el general Buenaventura Correoso creó una escuela normal en la ciudad de Panamá, donde van a ir los primeros habitantes de esta península. Vamos a tener los primeros maestros titulados. Estamos hablando de los años 70, finales, años 80, pero después se va a producir los conflictos que caracterizaron el siglo XIX y que al final del siglo van a llevar como pertenecíamos a Colombia, a la guerra de los 1000 días, a esas luchas fratricidas entre liberales y conservadores. Esto es importante, y esa guerra acabó de destruir las pocas escuelas que pudieron haberse creado
sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX panameño. Y la península de Azores pues no escapó a esa realidad, de modo que luego viene en nuestra separación de Colombia y los primeros gobiernos. Y es aquí donde nosotros comenzamos a dejar claro la temática que está relacionada con precisamente la presencia de los hermanos cristianos en esta parte de la República de Panamá. Esos hermanos cristianos que van a jugar un papel muy relevante, realmente muy importante para la educación de esta parte del país y sobre todo también para el resto de la geografía nacional. Eh, ¿Qué es esto entrando en la temática? ¿Por qué los hermanos cristianos en la Villa de los Santos? Recuerde que la villa era la capital de la provincia. Para aquella época todo se llamaba provincia de los Santos, no existía la provincia de Herrera. Y era el pueblo más añejo, más viejo, era el centro del poder económico, poder religioso, y aquí llegan los primeros educadores, porque antes de eso, para poder educarse en la península, los padres de familias tenían que pagar un instructor. Fue el caso del doctor Belisario Porras Barahona y de muchos otros que pudieron hacer su escuela primaria precisamente allá en los años 60, 70 del siglo XIX. Y arribamos entonces para entrar más específicamente al problema de la educación en esta parte del país y la presencia de los hermanos cristianos. Los hermanos cristianos de La Salle. Y cuando decimos de La Salle vamos aclarando un poco de qué se trata. Hay que remontarse al fundador, San Juan Bautista de La Salle, un personaje que nació el 30 de abril de 1651, murió el 7 precisamente de ese mismo mes de abril, pero de 1719. Este personaje europeo creó en 1680 la orden religiosa, una orden religiosa dedicada a la enseñanza. Estos hermanos cristianos, al menos los que vienen a Panamá, eran casi en su mayoría franceses, ¿no? Y se dedicaban a la enseñanza. Algunos eran lo que podríamos llamar ahora no sacerdotes propiamente dicho, sino una especie de laicos comprometidos de la época que asumían, formaban parte de este grupo y que cumplían un papel importante. Eh, y estos hermanos cristianos no solamente estuvieron en Panamá, sino que también los encontramos en Nicaragua, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en México, en Chile. En la República de Panamá estuvieron naturalmente en la ciudad capital. Eh, También hubo hermanos cristianos en David, hermanos cristianos en Santiago, en Penonomé, en el sector de Aguadulce, ahí en Pocrí de Aguadulce también, en Taboga y obviamente en la Villa de los Santos. Eh, y esto fue una iniciativa de lo que llamaríamos el secretario de Instrucción Pública, que lo que ahora llamaríamos ministro de Educación, que no era otro que Nicolás Víctor Jaén, que era un educador de ideas bastante conservadoras para la época, eh, muy ligado a la cuestión religiosa, y es él lo que va a hacer el trámite para que estos hermanos cristianos lleguen al resto de la República y arriben a la Villa de los Santos. Ya vamos a ver qué importante va a ser, no solamente para la villa, sino para el resto de la península, el establecimiento de una escuela en la Villa de los Santos, donde van a estudiar una buena cantidad, cientos de muchachos que van a llegar porque no había escuela prácticamente en esta zona. Y los hermanos cristianos se establecen aquí. Eh, Esto hay que entenderlo por un motivo. En el siglo XVIII se habían producido este, la Revolución Francesa, las ideas liberales, que entraron en contradicción con las ideas religiosas. Entonces, eh, a finales del siglo XIX, principios del XX, allá en Francia,
se va a crear una ley, va a ser una ley Combes, que va a separar la cuestión religiosa de la cuestión laica. Eh, y cuando estos hermanos cristianos en Francia son separados de la educación, acá en Panamá esto va a ser aprovechado y van a ser invitados para que vengan y efectivamente vamos a tener eh, esta presencia de ellos acá porque en Francia se habían prohibido estas cuestiones monacales, estas enseñanzas de tipo religiosa, un poco tardía también porque ya la revolución liberal había sido en el siglo XVIII y realmente una ley que separa a lo laico de la religioso en la educación, la ley de Combes, que es la que estamos hablando, y a raíz de la implementación de esta ley, llegan los hermanos cristianos a la Villa de los Santos. Y llegan al inicio del siglo XX. Esto es muy importante. Al inicio del siglo XX arriban a la Villa de los Santos. Bueno, el tema de hoy es precisamente ese, ¿no? Los hermanos cristianos en la Villa de los Santos. Yo quiero antes que nada identificarme con Mario Omar González, que nos sigue ahí en el cestadero de las tablas. Mario Omar, muchas gracias por estar aquí. A Rujama Muñoz, en la Gran Chorrera, que está siguiéndonos. Pedro José Jaén, paisano, dice, saludos para él, Gloribel González, como siempre, Chitré. Joaquín Palma, eh, nuestra gran amiga de Colegio Leica, Espino Palma, saludos para ella. Joaquín Palma dice buenas noches, una vez con este importante tema, los hermanos cristianos. Héctor Cárdenas también, el doctor Héctor Cárdenas de Derecho, allá en la ciudad de Las Tablas, gracias por estar. Orlando Barcas Negra, el periodista nuestro. Adalberto Bisuete, allá en Cabuya de Chames, muchas gracias. Benigno Figueroa, Rodrigo Valdés, Abraham Tello, Aura Calderón, la amiga Maricel Paniagua, catedrática universitaria y enfermera, Omar Chisem Jiménez, bueno, una cantidad de gente que agradecemos su presencia. El tema es los hermanos cristianos en la Villa de los Santos. La educación va a comenzar entonces con un grupo de gran influencia eh, religiosa cristiana y decíamos se va a establecer aquí en la Villa de los Santos. Tenemos la fecha concreta en que arriban a la Villa de los Santos, el 23 de marzo del año 1905. Mire usted qué interesante. Estamos hablando de 114 años atrás, si lo comparamos con el año 2019. Eh, a raíz de el centenario de los hermanos cristianos, escribimos un artículo sobre este tema, ponderando precisamente el aporte de estos religiosos franceses que ya vamos a ver que no se van a contentar con quedarse en las enseñanzas, en la pedagogía, en la cuestión religiosa, sino que van a tener un gran impacto en la formación de esa juventud, porque hay que estar claro, esa gente que va a ser dirigente en los años, en la península, en los años 30, 40, 50 y hasta 60, muchos de ellos van a ser formados en la Villa de los Santos por esos hermanos cristianos de La Salle, ¿no? Aquí construyen un edificio para la enseñanza que tenía el costo en aquella época de 3.000 balboas, que era bastante, eh, y lo construyeron en un terreno de aproximadamente 2.800 metros cuadrados, y próximamente también se le donó 1.500 metros más de parte del municipio de la Villa de los Santos, donde quedaba ese edificio que ya desapareció lamentablemente, allí muy cerca de la casa cural de la vía, al frente del templo de San Atanasio queda la casa cural. En ese sector de atrás quedaban ese lugar que es descrito como un sitio muy agradable, lleno de frutas y de muchas otras cosas, frutas
de temporada y de otros árboles y otras frutas y otras formas de árboles que ellos sembraron en esa zona. Hemos escuchado versiones de gente afortunadamente que todavía recuerda a los hermanos cristianos de la Villa de los Santos. Eh, las clases comenzaron de los hermanos cristianos en la Villa de los Santos el 1 de abril de 1905. Y según José de la Rosa Poveda, que era el máximo exponente, un educador que había sido graduado en la escuela de Buenaventura Correoso en los años 80 del siglo XIX, y que era lo que ahora sería director provincial de educación, en un informe de la época nos da estos datos y nos dice que comenzó labores el 1 de abril de 1905 con una matrícula de 80 niños. Si usted se coloca en 1905 para una escuela primaria que está comenzando y que el informe que aparece en la memoria de la Secretaría de Instrucción Pública hable de 80 niños, eran una excelente matrícula para esa zona, y también nos está indicando el interés de los padres que habitaban esta zona. Sabemos de relatos de muchachos que venían a caballo, gente que se trasladaba desde Macaracas y otros poblados, precisamente para estudiar su escuela primaria en la Villa de los Santos. Cuando 5 años después, tenemos otra información, 5 años después, es decir, en 1910, los hermanos cristianos ya tenían una matrícula de 132 alumnos. Hay que advertir que era una escuela para varones, como era característico de principios del siglo XX. Recuerde que la educación estuvo dirigida siempre en el siglo XIX y principios del siglo XX casi siempre, dirigida sobre todo a los niños. Luego el desarrollo de las ideas liberales son los que van a incorporar a las niñas a la enseñanza. Eh, Incluso las escuelas estaban separadas posteriormente, escuela de varones y escuela de niños. Cuando hablamos de este caso de los hermanos cristianos, de la vía de los hermanos cristianos de La Salle, en la Villa de los Santos, estamos hablando de enseñanza de niños en su inmensa mayoría, por no decir el 100%, al menos la información que nosotros tenemos sobre estos hermanos cristianos que se van a radicar en la Villa de los Santos. Eh, Nos dice aquí Joaquín Palma, que nos escribe que, que estaban yendo hacia el sector de Río Abajo, exactamente el sector de Llano del Río, pero más pegado hacia detrás del sector, decíamos, de lo que es actualmente la Casa Cural en la Villa de los Santos. Roberto Saavedra, bueno, nos escribe desde Villa Lucena, dice aquí, Ciudad de Panamá. Gracias por estar con nosotros. El tema que estamos abordando es el apasionante aporte de los hermanos cristianos. Y fíjese que nunca se ha reconocido eso en esta región. A los hermanos cristianos de La Salle, por su aporte a la educación de estas partes del país. Es interesante porque encontramos un dato que nos señala que un dato que nos indica que quien dirigía eh, los hermanos cristianos de La Salle en la Vía de los Santos murió prácticamente al mes de haber llegado a la Vía de los Santos, el que era el director. Eh, Tenemos el dato del hermano que se llamaba Gelisario Antonio. El hermano Gelisario Antonio falleció prácticamente en abril, mayo, como vamos a ver, y hemos encontrado en los archivos del templo de San Atanasio la referencia
a ese director de los hermanos cristianos de La Salle en la Villa de los Santos. Aparece en el libro de funciones, el libro de funciones de 1886 a 1909, en la partida número 28, en la página 142, siendo sacerdote Alejandro Peña, que a propósito fue el primer sacerdote cuando se creó en 1869 la iglesia formal en Guararé. Bueno, escribe Alejandro Peña y se lo voy a indicar textualmente como aparece en el libro de funciones del templo a San Atanasio. Escribe el presbítero Alejandro Peña. Yo, el presbítero Alejandro Peña, cura rector y vicario de ella, di cristiana sepultura en el cementerio de esta parroquia a el hermano cristiano Antonio, natural de Francia y vecino de esta parroquia, de 50 años de edad, recibió los santos sacramentos de la penitencia, Eucaristía, extrema unción, y para que conste lo firmo. Interesante, él dice que se entierra en la villa. No sabemos si es en el templo como era costumbre, porque esa costumbre que venía de la colonia se mantiene hasta el año 1919, cuando la sanidad prohíbe estos enterramientos dentro de la iglesia. Habría que ver si fue allí, porque los curas siempre tenían prioridad, pero no hemos encontrado un sitio que hable de esto, a menos que haya sido inhumado en el cementerio de la villa. Pero lo interesante para nosotros es este dato que habla de un hermano cristiano de La Salle que tenía 50 años y que fallece en la Villa de los Santos apenas un mes después. Y habla de que es enterrado, dice, en la Ciudad de los Santos a 3 de mayo de 1905. Es probable que haya muerto el 2 de mayo de aquella época. Y no hubieron no pocos de estos hermanos cristianos. Tenemos por aquí la lista de casi todos. Este caso de Elisario Antonio, que fuera el fallecido, que llegó aquí en 1905 con José Manuel y Gerásimo, que eran otros dos hermanos cristianos que enseñaban aquí en la villa. A ellos podemos añadirle a uno que se llamaba Aquiles Simón, que llegó en el mismo año de 1905, 2 años después. En 1907 llegó un hermano cristiano que se llamaba Odoardo, después llega Argimiro José en 1909, Enrique María en 1911, Aponal Bernardo en 1914 e Ircicio Mario en 1919. Hay un dato interesante de la maestra Celia Moreno de Arosemena, que escribió un libro que se llama Remembranzas de la Villa de los Santos. Ella añade otros nombres al listado y dice que estaba también Ursice Augusto, Wolfred Franciso, Luciano Goujón, Isidoro Denis, Néstor Luis, Heráclide José, Heriberto Marí, Adrián Polaina, Honorato Minervino y José Cardet, que son prácticamente los hermanos cristianos que pasaron por la Villa de los Santos y que jugaron un papel tan trascendental en la historia de la educación de esta península. En el libro que publiqué en 1990, si mal no recuerdo, La instrucción pública en Azuero, creo que hay unas referencias a eso, pero hay que hacer más justicia. Generalmente oímos hablar de la historia educativa de la península y nadie, o casi nadie, habla de los hermanos cristianos y de el aporte que hace él
en la formación de cierto grupo de intelectualidad, porque ellos van a ser unos hermanos cristianos de La Salle que no solamente se van a contentar con el asunto pedagógico, sino que van a ir un poquito más allá. Por ejemplo, es interesante el impacto que tuvieron ellos en la música. Mire, eso no ha sido suficientemente estudiado. Tengo la impresión, y esta es una hipótesis de trabajo, que a la hora de escribir la música un poco más formal en la península, vamos a tener que volver a los hermanos cristianos con lo que ellos aportaron a la música. Por ejemplo, ahí había uno que se llamaba Wolfred Francisco y Germán Regis, quienes tocaban el armonio. Es probable que ellos hayan introducido esto en el templo de San Atanasio, porque no creo que hubiese armonio para la época por aquí en la zona. Armonio era, el armonio era como un piano más rústico, obviamente de acuerdo con parecido a un órgano, pues vamos a decir, sin tubos, pero ellos van a comenzar a tocar cosas en el armonio y van a amenizar eventos religiosos en la Villa de los Santos en aquella época. Estamos hablando de, porque los hermanos cristianos van a estar como 20 años en la villa, aproximadamente. Por ahí tengo los datos de cuántos años estuvieron ellos aquí en la Villa de los Santos. Hay otro dato importante sobre los hermanos cristianos. Por ejemplo, el escudo del distrito de los Santos, más específicamente de la Villa de los Santos, fue diseñado justamente por los hermanos cristianos. Y ese es un aporte de los hermanos cristianos. Un escudo que trata de recoger un poco de la historia y que ahora se ha estudiado y se están haciendo correcciones, porque el escudo que hasta ahora mismo se ofrece está adulterado, y ahora la alcaldía está volviendo a recoger, porque ese escudo de 1921, y en la justificación que aparece en la Gaceta Oficial, se hace referencia a los colores de la bandera santeña, azul y amarillo y rojo. Y creo que a partir de este año, eh, eh, yo estuve ahí hoy precisamente en la reunión de los ediles, y el profesor Aris Calderón, que estaba preocupado por eso, estaba mostrando lo que era realmente, lo que habían diseñado los hermanos cristianos en los años 20, ¿no? Y que para nosotros también es una prueba muy importante publicada en Gaceta Oficial sobre la bandera sandeña azul, amarillo y rojo, porque ahí hace referencia a eso precisamente. Y está publicado en una Gaceta Oficial, lo que le da todavía mucho más fuerza, ¿no?, a esa bandera santeña histórica. Pero estamos hablando de dos cosas importantes, de aportes de esos hermanos cristianos a, a nosotros. Ellos estuvieron desde, como dijimos ya, del 23 de marzo de 1905 hasta el 20 de abril de 1922. La pregunta es si estaban realizando una labor tan buena, ¿por qué se retiraron los hermanos cristianos?
y no solamente de la Villa de los Santos, porque no cabe duda que fueron cientos de estudiantes capacitados por ellos en una educación bastante buena para la época, basada en valores y muchas otras cosas. Esto hay que entenderlo en el problema de la toma del poder en Panamá a principios del siglo por los liberales. Recuerda que un postulado del liberalismo va a ser la separación en educación, separar la educación laica de la educación religiosa. Cuando nosotros llegamos a 1922, concretamente 17 años después de su arribo, ya las escuelas se han desarrollado en la península y los liberales pues son celosos de esa educación de corte religioso y optan por separar a los hermanos de La Salle, en este caso de la Villa de los Santos, y tengo entendido que en el resto de la República. Entonces fue en el fondo un problema ideológico, lo que llevó a los liberales a dejar la educación simplemente pública, liberal, eh, porque decíamos el liberalismo tiene como característica este tipo de cosas. Estamos hablando, amigos, de los hermanos cristianos en la Villa de los Santos. Agradezco al amigo Víctor Jordán, colega sociólogo allá en Veragua, saludo para él. Iván Alexis Martínez Rivera, placer escucharlo, condecorado hace poco con la orden Dora Pérez de Zárate. Eh, Claudio Escalona, de la Villa de los Santos, miembro del patronato 10 de noviembre. Eda Yariela Induni Saavedra, Abdiel Pérez, Víctor Escobar, Lourdes Maritza Pérez, eh, Gloria Diomaris Nieto Sáenz, entre otras personas, igual que José Ezequiel Villarreal Núñez, que nos sigue, Francisco Rey Domínguez. Amigos, mire usted por dónde camina esto de la educación, eh, que la educación siempre estuvo dominada en sus inicios por la Iglesia Católica, y esto no es un asunto de Panamá ni en el resto de América Latina, fue una constante en Europa, porque la Iglesia era un poder no solamente religioso, económico y político, eh, e imponía precisamente las primeras universidades son creadas por una bula pontificia, es decir, una ley del Papa es la que crea las universidades y se enseñan cosas que tienen que ver el trivium y el quatrivium y otra serie de cosas, las materias básicas de filosofía, escolástica, muy a tono con la formación de aquella época. Y cuando se crea la Real y Pontificia Universidad de San Javier, que la crean eh, los grupos javerianos, ¿verdad? Este, va a ser una universidad de corte religioso, ¿no? Después no tendremos una universidad católica hasta el surgimiento de la Universidad de Santa María la Antigua en 1965, por allí. Pero antes de eso, es lo que nosotros podemos eh, colegir precisamente de la enseñanza religiosa y el aporte de los hermanos cristianos eh, al desarrollo nacional. Ahora, aquí hay algo interesante para nosotros. Esa diferencia a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, incluso segunda mitad del siglo XIX, la diferencia entre liberales y conservadores y el impulso que dan a la escuela laica o la escuela religiosa, asombra como panameño darnos cuenta que al inicio del siglo XX esas diferencias no eran tan profundas. Eh,
Y hay una alianza liberal conservadora a principios de siglo, que es la que permite el arribo de los hermanos cristianos a, a la Villa de los Santos y a las otras ciudades que nosotros hemos estado dando. Creo que hay una lección enorme para los políticos de la época actual de parte de esa gente que comienza la nueva república y que se da cuenta que, que hay que coincidir en algunas cosas, porque vamos a encontrar a conservadores de ideas liberales y vamos a encontrar a liberales de ideas conservadoras. A veces esas divisiones ideológicas solo existen en la mente de algunos panameños eh, que a lo mejor no han repasado tan adecuadamente la historia y que hacen divisiones tan tajantes entre una cosa y, y, y la otra, ¿verdad? Porque incluso en algunas iglesias vamos a encontrar símbolos de la masonería. Por ejemplo, en el templo de San Atanasio. Para el que haya estudiado la masonería se da cuenta de que hay algunos símbolos dentro de la iglesia. Porque, porque la realidad no es tan transparente como a algunos les gustaría que fuera. Y eso pasó con la educación a principio de siglo. Es lo que explica en el primer gobierno conservador eh, el arribo de los hermanos cristianos de la Salle a la República de Panamá. Este, con muchos valores y que va a tener, decíamos, un impacto significativo en esta parte del país. Los hermanos cristianos de la villa van a ser el primer golpe duro en la península al analfabetismo, comenzando el siglo. Si bien tenemos un José de la Rosa Poveda, Liberato Trujillo y otros educadores de finales del siglo XIX y principios del siglo que van a trabajar en escuelas más laicas, comenzando el siglo, no cabe duda que los hermanos cristianos de la Villa de los Santos eh, impactan fuertemente. Seguramente los que llegan a estudiar pertenecían quizás no a sectores tan populares, porque no era tan sencillo viajar de otros lugares a estudiar en la Villa de los Santos. Así como después la gente va a viajar a la ciudad de Panamá a estudiar en el Instituto Nacional, pero esto ya va a ser al final de la década, la primera década del siglo XX, eh, casi un lustro atrás, existía esta, este templo del saber en la educación nuestra. Y hasta donde tenemos entendido, uno de los primeros edificios un poco distintos para enseñar las primeras letras, la escuela primaria, van a ser este local que van a establecer los hermanos cristianos de la Villa de los Santos, que ya dijimos que en su época tuvo un costo de aproximadamente 3.000 balboas, porque eh, apenas la región comenzaba a superar su modorra ancestral. Había vivido eh, como en un sopor de siglos. Por eso planteo la relevancia de la enseñanza de los hermanos cristianos en la Villa de los Santos, porque no cabe duda que fue un salto cualitativo para la educación de la gente de esta parte del país. Los hermanos cristianos de la Villa de los Santos. Eh, una educación interesante desde todo punto de vista. Hubiese sido bueno, habría que estudiar un poco más, revisar los archivos, las memorias de la Secretaría de Instrucción Pública de principio de siglo para ver cuál era el pensum. Porque a principio del siglo se publicaban muchas cosas. A veces da esta pena ver que a principio del siglo se publicaban más cosas
y cosas más trascendentales que la que uno ve publicada, digamos, en épocas posteriores, ¿no? Eh, esos informes de la Secretaría de Instrucción Pública contienen muchos datos. Son los que me permitieron en 1990 eh, redactar el libro sobre la historia de educación de la península, basado en gran parte en esas memorias de la Secretaría de Instrucción Pública, y hay que leer esos informes. Informes de, por ejemplo, José de la Rosa Poveda, que era ya un pedagogo que había estudiado, a diferencia de muchos en aquella época que llegaban a maestro por otra vía, se graduaban de escuela primaria y muchas veces eran nombrados porque no había maestros, no había educadores. Eso no va a cambiar hasta 1938 en las áreas interurbanas con la creación de la Normal de Santiago, eh, que va a jugar un papel importante también, pero esto ya un poco fuera del periodo precisamente de los hermanos cristianos de aquella época. Eh, bueno, habría que cuantificar. Si nosotros vemos que en 1910, que comienza con 80 y pico de estudiantes y que 5 años después tiene 132, si nosotros hiciéramos un cálculo arriesgando la cifra, y como vemos, según las cifras, estamos hablando de 17 años más o menos. Si solamente hubiesen eh, mantenido una matrícula anual de arribo de estudiantes de unos 100, eh, estaríamos hablando de 1.700. Ahora pensemos que no, que la cifra era menor. Borremos esos 700 en una hipótesis de trabajo y estaríamos hablando de que los hermanos cristianos forjaron aproximadamente 1.000 muchachos de esta zona. Y si fuesen la mitad, si fueran 500, por ejemplo, oiga, 500 muchachos graduados de la escuela primaria al inicio del siglo, es un aporte extraordinario. Por ejemplo, eh, me escribía el profesor Rafael Moreno Saavedra, que su padre, Rafael Moreno González, que lleva el nombre ahora del Colegio de Macaracas. Rafael Moreno González es egresado de la Escuela de los Hermanos Cristianos, que después de secundaria se va al Instituto Nacional y después va a estudiar en Nueva York y otra serie de cosas, pero él es egresado de los Hermanos Cristianos. Esa tarea de ubicar a esos, eh, si fuera viable, eh, a través de archivos, tratar de reconstruir eso. Creo que los hermanos cristianos se lo merecen. Y aparte de los hermanos cristianos, nosotros los que habitamos esta península, creo que nos merecemos esa información. Eh, para que una información que va a ser importante, no solamente para conocer nuestra historia, una información que deben manejar la gente que se agita en pedagogía en la península. Maestros de Herrera y Los Santos, que deben saber cuáles son sus antecesores, de a dónde vienen ellos, cuánta cosa tuvo que pasar para que, si usted se fija en el 17 hasta la construcción del templo, perdón, iba a decir el templo religioso porque es el templo educativo, la escuela modelo Presidente Porras no es hasta mediados de los años 20, es decir, unos 5 años, 3 años después que se han ido los hermanos cristianos. Y es el periodo donde las muchachas también comienzan a estudiar
en mayor grado por el aporte de los liberales. Entonces hay que conocer eso. Necesitamos urgentemente en la península que la gente no solamente mire, sino que vea lo que no hay. Este es el caso de los hermanos cristianos. Usted viene a la villa y se para frente al templo a San Atanasio, cerca de la casa cural, y mira para allá. Por ahí habitaban los hermanos cristianos. En nuestra historia, eh, siempre vengo insistiendo en la necesidad de rescatar estas cosas, estas memorias que están allí y que necesitamos más investigación. Y en esta época más todavía, mucha más investigación estamos necesitando, precisamente porque hay más influencia de afuera. No nos podemos sustraer al cambio social y cultural que vive la península. No podemos eh, estar en contra de los teléfonos inteligentes, de la televisión, de la tecnología moderna, de los autos, de cuánta otra cosa. Pero lo que sí podemos es utilizar esa tecnología para dignificar lo que tenemos. Este es el caso de esta historia que yo he tratado esta noche aquí un poco de resumirla a grandes rasgos, ¿verdad? Elsie Saavedra Vergara eh, dice claro que nos merecemos tener ese conocimiento. Eh, y el conocimiento y la sabiduría al final se impone. Hay tantos cambios en la península que tenemos que echar la mirada atrás para ver lo que hemos sido y no dejarnos llevar solamente por los vientos de renovación. Yo insisto, yo soy de lo que no me opongo a esos cambios tecnológicos, pero también soy de lo que reclamo esa historia de los hermanos cristianos. Necesitamos hacerle justicia a los hermanos cristianos que aparezcan. Si usted, bueno, vamos a agradecer a Gira Sáez, a Francisco Rey, que nos están siguiendo, José Saquiel Villarreal Núñez, Ariel Santos Aparicio Marín, Ángel Escobar, Valentín Domínguez Iturralde, nuestro primo, saludo para él, Zoraida Ispurúa, Digna Martínez, Jorge Castro Peralta también nos sigue, Joe Curani Skinner, muchas gracias de estar siguiéndonos. Ya mencionamos a Elsie Saavedra Vergara, a Marcelino Pinzón Martínez, originario de Macaracas, ¿no? Hay tanta gente buena en la península, hay tanta historia oculta, eh, tanta gente que se está muriendo de 80, 90 y hasta 100 años y se lleva a la sepultura su historia, se lleva nuestra visión del pasado. Hay que reconstruir ese pasado, urge hacerlo, como lo que estamos haciendo con los hermanos cristianos. Le invito a que visite mi página sociologiadeazuero.net. Ahí hay un escrito más detallado donde hacemos alusión a muchas de estas cosas a las cuales nos hemos estado enterando ustedes y yo en este día. En sociologiadeazuero.net usted puede leer más de 300 artículos sobre esta zona. Siempre decimos en son de broma, para ser azuerólogo, para ser santeñólogo, para ser herrerólogo,
esta es una península, este es un grupo humano, aquí hay una identidad al margen de las divisiones políticos administrativas y esa historia nos pertenece eh, y tenemos que darle el valor a quien valor merece. Hay que destacar sin regionalismos intrascendentes lo que hemos sido en 500 años de historia. Eh, un poco ese es el objetivo que perseguimos aquí cuando abordamos el tema de los hermanos cristianos en la Villa de los Santos. Víctor Palma también nos está viendo, gracias. Gloriver González dice, interesante tema, si usted nos cuenta este tema, ni idea tenía de ello. Eh, bueno, siempre hay algo que uno no conoce, pero la idea es estar abierto a eso. Creo que estamos entrando a una fase en la península donde muchas de las cosas que nos han contado no son exactamente como nos las narraron. Tenemos que estar abiertos a eso. Tenemos que hacer un trabajo entre todos de reconocimiento de nuestros prohombres más distinguidos. Me gusten o no me gusten, hay gente que aquí ha hecho apodos trascendentales y que merece un sitial distinguido. Eso que podríamos llamar la pléyade de gente peninsular. Ese trabajo, mucha gente lo está realizando y abramos la mente a esas nuevas ideas que no son necesariamente. La vez pasada hablamos aquí, ¿no? Cuántas interpretaciones erradas sobre los orígenes de los pueblos de Azuero. Cuánta gente celebrando cosas que, perdonen, pero que no vale la pena celebrar, que no pasó nada. Hay que dignificar esa historia, hay que dignificar esa cultura, hay que sentir más respeto por la gente. Tenemos que valorar nuestros íconos, nuestro Canajagua, nuestro Belisario Porra, nuestro Manuel F. Zárate, nuestro Pedro Goitía Meléndez, eh, gente como los hermanos cristianos, Zárate, bueno, una larga lista de prohombres. Amigos, creo que llegamos al final de este tema para el día de hoy. Trataremos de adentrarnos en otra temática que sea de su interés en el conocimiento de esta península con apellido de colombiano santanderista. Si usted tiene interés en saber más sobre Vicente Azuero y Plata, aquí hay un programa dedicado a él en fechas anteriores. Este programa puede verlo en YouTube a partir de mañana, puede seguirlo después en Facebook, puede también ver el enlace en Twitter, así que si usted no puede en la noche por compromiso, ahí están los programas para que usted los pueda usar o en su casa, con su familia, lo pueda usar en la escuela, en las universidades. Por eso ha surgido el programa Ágora de Azuero, por eso nuestro programa radial también, por esto nuestra hoja de comentarios, Ágora de Azuero, eh, Agenda Cultural, el programa de radio y muchas otras cosas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si tenemos por aquí. Eh, dice Joaquín Palma, buenas noches a todos. Gracias a Lisette González, que también eh, está con nosotros. Este es Ágora de Azuero y este es su amigo Milciades Pinzón Rodríguez.